Hola, soy Ilse Villamil, soy psicóloga, me apasiona la mente humana, me encanta escuchar y ayudar a los demás. Hola Ilse, yo soy Catherine Seña, soy periodista y docente y me encanta compartir este espacio contigo. Nos han hablado que escribir sana. ¿Qué piensas de ello? Tremendamente, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias por invitarme, primero que todo. Y sí, definitivamente escribir es una herramienta terapéutica fantástica porque nos ayuda a expresarnos, a hacer catarsis, que significa sacar de adentro esas cosas que muchas veces ni siquiera somos conscientes que las tenemos allí en nuestra mente y sobre todo la parte emocional. ¿Cómo comenzamos a realizar un proceso de escritura de manera terapéutica para lograr sanar? Mira que es más sencillo de lo que uno se imagina. Simplemente es tomar hoja y lápiz y empezar a describir cómo te sientes en ese momento. Estoy aquí en este momento, me estoy sintiendo triste, no sé por qué estoy alterada, quiero simplemente descargar de mí todo lo que se está pasando por mi mente, por mis sentimientos, por mi corazón. O, por ejemplo, si se trata de una persona en particular con la que tienes alguna dificultad, con la que tienes alguna angustia, no te puedes contactar con esa persona y le empiezas a escribir una carta y ya el simple hecho de escribirlo, de sacarlo de ti, de verlo allí, te ayuda muchísimo a liberarte de lo que en ese momento te puede estar angustiando, te puede estar generando alguna incomodidad. ¿Qué determina empezar un proceso de escritura? ¿Un problema o simplemente podría decidir escribir en un momento también de paz? Bueno, en general la escritura no solo tiene unos fines terapéuticos, ¿verdad? Muchas personas lo escriben. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy hermoso de mi adolescencia. Yo creo que muchos en nuestra época hacían lo que era el famoso diario. Lo recuerdo perfectamente. Yo tengo mi diario y leo eso y me río de todas las cosas que escribía. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo totalmente estructurado o tiene que haber una razón específica. Simplemente es tomar algo de referencia que te ayude a entrar en intimidad contigo, a llevar cuenta de algo. Por ejemplo, históricamente existe un libro que se llama El diario de Ana Frank, que se lo recomiendo, una obra hermosísima donde Ana Frank, estando en los campos de concentración nazi, empezó a escribir su experiencia y uno se lee ese libro y se siente recorriendo los espacios que Ana Frank vivió. Para ella fue lo que la salvó en ese momento de su soledad, de su tristeza, del miedo y de todas las cosas que estaba viviendo alrededor. Sé de mucha gente que en pandemia se dedicó a escribir lo que sentía, a escribir sus miedos o a hacer un diario de cómo iba viviendo cada día. Yo soy más de lápiz y papel, pero hay muchas personas que también lo hacen en su celular, que también lo hacen en un computador. Y hoy por hoy estamos usando muchísimo lo que se conoce como journaling, que es escribir de manera intencionada día a día, por ejemplo, haciendo expresiones de gratitud, haciendo tomas de conciencia de lo que soy, de las cosas que amo, de lo que quiero sacar adelante durante el día. Y luego, antes de acostarse, las personas vuelven y escriben cosas como los 3 aspectos que más disfruté en el día, las cosas por las que estoy agradecida, etc. Entonces, esa interacción permanente no solo te ayuda a conocerte, a ser más consciente de lo que vas viviendo en el día, sino también a esa expresión emocional. Conocemos que usted realiza mucho estos procesos clínicos de atención a las personas. Quizás desde la experiencia que ha tenido, nos puede relatar un caso de una experiencia exitosa en donde podamos hablar de este proceso sanador de la escritura. Sí, evidentemente tengo muchísimos casos de personas. De hecho, a mí me gusta recomendar que durante los procesos terapéuticos, en ese tiempo en el que no estamos en consulta, las personas vayan escribiendo, vayan manifestando y expresando sus procesos. Entonces, hay algunas guías que yo misma elaboro para que
los vayan teniendo en cuenta, sirven porque son preguntas, son de pronto apuestas que hacen que la persona se obligue a escribir sobre sí mismo y a entrar en ese contacto con sus emociones, con su pasado, con los temas que le generan algún tipo de angustia o que inciden en la crisis actual. Hay un caso en particular de una paciente que me impresiona muchísimo porque ella sufre de depresión, también tiene un tema allí de ansiedad y ya cuando llegó a terapia usaba la técnica del journaling, le encanta hacerlo, entonces yo le dije, ok, esta es tu principal herramienta y es maravilloso ver cómo cuando está en crisis, cuando incluso ha tenido momentos de pánico, ella inmediatamente recurre a esta técnica y empieza a escribir cómo se está sintiendo y ella dice que escribe y escribe y escribe y eso le ayuda a calmarse y ya luego como que siente que pasó el momento difícil, pero también hay muchos elementos allí que luego ella me trae a terapia y me dice, mira, escribí durante este asunto y se vuelve también material para la toma de conciencia de lo que está viviendo la persona. ¿Podríamos decir que la escritura es un poco la voz interior plasmada en papel? Claro que sí. ¿Qué diferencia hay entre los dos ejercicios, entre hablarte y escribir? Yo creo que nos ayuda muchísimo más a ser conscientes cuando lo sacamos, lo escribimos, porque pues, ese ejercicio que debe haber de la construcción, de la redacción, esa construcción obviamente es un ejercicio más complejo, pero también es como si se materializara un poco más el pensar o el hacer el ejercicio de toma de conciencia es un poco más vago, pero ya escribirlo pues se vuelve un asunto mucho más estructurado. También nos hablabas acerca de las experiencias de hacerlo manual y hacerlo digital. ¿Existe algo que pueda ser más relevante en uno u otro? Yo creo que eso depende del gusto de cada quien. Los que son nativos digitales probablemente se van a sentir más cómodos haciéndolo en sus tablets, en sus dispositivos. Los que somos más de escribir, pues nos vamos a sentir mucho más cómodos. Y creo que sí hay un tema simbólico allí del hecho de escribir, porque nos conecta más con nosotros mismos, con nuestra esencia, incluso con la infancia, y la infancia está muy asociada a lo emocional. De hecho, hay un ejercicio hermosísimo que yo les recomiendo a mis pacientes, que es la carta a tu niño interior. Entendiendo el niño interior como todas esas vivencias de la infancia que se quedan guardados en nosotros y que muchas veces es importante resignificar. Entonces yo les digo, nos vamos a imaginar que estamos escribiéndole una carta a esa Ilse de cuando tenía 7 años o 5 años. Y entonces, querida Ilse, vengo del futuro a decirte que lo lograste, que estás muy bien, que ya no estás sola, que esto y esto otro. Y de pronto también se podrían tocar temas dolorosas, traumáticas, que esa niña o que esa persona haya vivido y se convierte en una herramienta tremendamente terapéutica. Y hay otro ejercicio súper interesante que se los dejo aquí a modo de recomendación, cuando por ejemplo no pudimos cerrar con un familiar que falleció o cuando se rompió una relación y ya no hay posibilidades de dialogar. Yo le digo a las personas que hagan una carta a esa otra parte donde le expresen todos sus sentimientos, sus emociones, los reclamos, todo lo que no se pudo decir, dígalo en esa carta. Luego esa carta, a manera como de cierre, se rompe, se quema la carta. Hago la aclaración, hay un meme por allí que nos dice otra cosa. Y luego de que te has permitido como romper y triturar y deshacerte de todo ese componente emocional, tomas nuevamente una hoja y empiezas a escribir una nueva carta. Fíjense que aquí sí tiene que ser sí o sí con lápiz y papel para poder hacer como todo este acto simbólico de destruir. Y luego haces una nueva carta donde escribes ya en términos de despedida y de gratitud. O sea, como que bueno, agradezco lo que haya significado en mi historia, te dejo ir, empiezo una nueva etapa de mi vida y voy a seguir adelante. Todo lo que escribimos deberíamos llevarlo a terapia. ¿Qué pasa si una persona simplemente se dedica a escribir y no interlocuta con un profesional acerca de estos temas que de pronto van
saliendo a flote en esa escritura? Lo que pasa es que todos somos demasiado subjetivos. Entonces, justamente el terapeuta es ese territorio neutral que te sirve de espejo, pero que también es una guía entrenada, por supuesto, una guía que ha sido entrenada para entender, para comprender, para ayudarte a ver las cosas no desde el sentido común, sino desde una perspectiva diferente. Entonces, siempre va a ser necesaria la posición de un terapeuta que te ayuda a hacer comprensión mucho más objetiva de esa situación. Entonces, por eso creo que siempre es bueno acudir a este tipo de apoyos. Nos decías hace un instante que tenías una guía que compartías con tus pacientes. ¿Podrías regalarnos unos paso a paso sencillos que nos pudieran orientar para quienes se animen a escribir y a sanar? Claro que sí. Esa guía se llama Guía de Autoconocimiento, y esa guía empieza con tu nombre y la historia de tu nombre. Tú que sabes de por qué te llamas como te llamas. ¿Sí? ¿Por qué te llamas Carlos Alberto? ¿Por qué te llamas Irina? ¿Por qué te llamas Luz? ¿Por qué te llamas Ilse? Luego les pido que pongan allí una foto que les guste. Luego les digo que escriban elementos como cuáles son esas cualidades, habilidades y aspectos positivos que te gustan y que resaltas de ti o que reconoces en ti. Cuáles son los aspectos que tú crees que pudieras mejorar. Y luego a partir de eso les digo, eso que está mal, ¿cómo crees que lo puedes mejorar? Y eso que no se puede mejorar, pero que no te gusta de ti, ¿cómo puedes empezar a familiarizarte con ello para aceptarlo e integrarlo a lo que tú eres? También les coloco una línea de tiempo para que se coloquen todos esos acontecimientos importantes desde que nacieron hasta la fecha actual, hitos, eventos que recuerden positivos y negativos. Y por ejemplo hay una parte donde dice desahogo. Desahógate. ¿De qué te quieres desahogar? ¿Qué no te has atrevido a decir? ¿Qué no has podido o no has sabido decir? Dilo ahí. Y cosas como esas creo que ayudan muchísimo a la toma de conciencia. Ilse, ¿tú te escribes? Muchísimo. ¿Tuviste diario cuando niña? Tuve diario cuando niña, y les cuento, hay un ejercicio que hago cada año y son los 12 primeros días del año. Cada día escribo cómo se vive ese día, qué cosas importantes creo que pueden surgir en mi día a día, cómo me visiono en ese día, y lo tomo como lo que coloquialmente llamamos cabañuelas. Bueno, eso me sirve a mí como una guía y una orientación. Y tengo mi guía, tengo mi cuaderno, soy fan de los cuadernos, entonces busco cuadernos bonitos, colores, y siempre que quiero y me nace, simplemente escribo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. La terapeuta en terapia. Sí, totalmente. Muchas gracias, Ilse, por acompañarnos en este espacio y por compartirnos tu sabiduría. Espero que escriban mucho, que puedan sanar y que puedan seguir adelante. Recuerda, tú, yo, todos somos embajadores de la salud mental.